OpenClaw es una herramienta que todo el mundo está utilizando y que, como ya sabéis, está hasta en la sopa. La tenemos en todos los sitios. Pero lanzo una pregunta aquí. ¿Realmente es útil OpenClaw? Pues hoy te voy a mostrar cómo yo lo utilizo y para qué me sirve a mí. Te voy a enseñar una automatización que estoy usando en mi canal para poder llevar un proceso completo de creación de vídeos. Aunque tú esto lo puedes adaptar a tu negocio o a tu caso de uso diario como tú quieras. También te voy a enseñar cómo hacer para poder hablarle por mensaje de voz y que te entienda sin tener que pagar ninguna API. Totalmente gratis. Al fin y al cabo, lo que te voy a enseñar es cómo lo uso para mi trabajo y cómo puedes optimizarlo para el tuyo. Te voy a enseñar todos los pasos para que puedas replicarlo y adaptarlo a tus necesidades. Así que si algo de esto te interesa, quédate en el vídeo que comenzamos. Hola amigos, yo soy DevNice y hoy no vengo solo, hoy vengo acompañado de mi gata que quería salir en el vídeo, así que me vais a disculpar, espero que no os moleste. Ella está aquí con nosotros para enseñaros este tutorial de OpenClaw. Pues así es, como iba diciendo, veo mucha gente por internet que, bueno, le encanta esta herramienta y nosotros mismos ya hemos hecho varios vídeos sobre esta misma herramienta. Pero quería entrar al detalle de cómo utilizarla, porque ya hemos visto cómo instalarla en muchos casos, pero vamos a ver cómo usarla al detalle con un ejemplo real que estoy utilizando y de verdad me está ayudando y creo sinceramente que me está ahorrando tiempo. Pero eso ya es una cosa que juzga cada uno. Y antes de continuar con la parte densa del vídeo, como siempre quiero recordaros que podéis suscribiros porque mucha gente que me ve no está suscrita y es totalmente gratis, a ti no te cuesta nada, a mí me hace muy feliz, también le podéis dar like y dejar algún comentario y gracias a todas esas cosas ayudáis al canal a crecer y a mi pobre gata a que pueda comer. Dicho esto, vamos a empezar y por si aún alguien no lo sabe, OpenClaw es un asistente al que le puedes conectar y le puedes enseñar con lenguaje natural a hacer tareas por ti. Ya sé que muchos lo sabéis, pero puede ser que alguien no lo sepa y bueno, la diferencia con un chat como ChatGPT es que puede hacer cosas, ¿vale? Tiene permisos, tiene capacidad como para ejecutar ciertas acciones y eso es lo que vamos a ver. Así que lo primero, ¿dónde ejecutar esto? Como ya sabéis, se puede ejecutar en cualquier máquina, pero a mí como me gusta tenerlo activo todo el rato, es mi asistente que tengo activo las 24 horas del día, lo voy a hacer en un VPS. Y esta vez para hostearlo he escogido HostGator. HostGator es una plataforma de hosting bastante top, nos permite muchos tipos de hosting, pero a nosotros nos interesa el VPS hosting. Desde su página web podemos ver las diferentes opciones que tienen y aquí sinceramente podéis elegir el servidor que queráis. Yo voy a elegir el que menos potencia tiene porque cuesta menos y porque para lo que voy a hacer me sirve, pero vosotros podéis elegir la potencia que queráis. Tienen planes a diferentes precios y sobre todo si sois de Latinoamérica os interesa porque el mayor soporte lo tienen allí. Dicho esto, yo ya tengo aquí mi máquina con OpenClaw preinstalado por los propios amigos de HostGator, muchas gracias. Y si os dais cuenta, aquí os pone toda la información relevante, que al final es la IP y el puerto por el que podéis acceder si os conectáis vía terminal. También os deja ejecutar una terminal en el navegador y aquí os pone la contraseña root que obviamente la tenéis que cambiar para poder acceder por usuario root. Como veis, como mencionaba, yo tengo los 2 GB de RAM y 50 GB de almacenamiento. Me sobra. Si estáis interesados y necesitáis hostear vuestro propio OpenClaw o otro tipo de aplicaciones, que ya tenemos un montón de tutoriales en el canal donde enseño a hostear muchas otras aplicaciones, pues entonces HostGator es vuestra solución. Echadle un vistazo al enlace que pongo en la descripción donde podréis ver todo lo que ofrece y qué precios tiene. Así que dicho esto, voy a continuar y voy a conectarme al servidor por SSH con la contraseña root que he establecido antes. Mi gata ya se ha ido, lo lamento un montón, no puedo acompañaros en este tutorial, pero yo sigo aquí. El siguiente paso, una vez conectados, como ya tengo OpenClaw instalado, va a ser configurarlo. No voy a ahondar mucho en esto, ya tenemos muchos vídeos cómo instalarlo y también cómo configurarlo, pero simplemente os diré que de modelo he utilizado el Kimica 2, este modelo tan famoso que se está volviendo muy viral últimamente, aunque no me gusta esa palabra, y aparte he establecido un montón de políticas de seguridad que también enseñé en un vídeo anterior y yo sinceramente, como no me acordaba, las he mirado en mi blog, podéis ir a mi blog, y he copiado y pegado lo que había que hacer y ya está, no me ha costado mucho más. Aquí recordaros que lo que hicimos era, pues bueno, entre otras cosas, restringir los puertos a los que nos podemos conectar. Si estáis usando HostGator, en mi caso me han dado un puerto que no es el 22. Fijaos que es el 22022, así que no restringáis el puerto 22 o os cargaréis la máquina y tendréis que formatearla. Luego otra cosa que hago es usar Tailscale para poder conectarnos vía segura y no tener que exponer nuestro servicio, esto también importantísimo, y bueno, un par de configuraciones más de las que ya hablé. Así que vamos al jugo. Primero vamos a ver cómo es que he configurado el tema de que yo le mande un audio y me lo transcriba y me entienda.
porque esto por defecto no lo hace y te sugiere usar la API de Whisper de OpenAI. Pero eso vale dinero, tienes que cargar créditos, los créditos caducan. Es un jaleo que no necesitamos para simplemente mandar un mensaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues por si no lo sabíais, hay proveedores que te ofrecen acceso a APIs de inteligencia artificial gratis. ¿Pero por qué gratis? Bueno, pues para que uses sus servicios, porque te ofrecen un pequeño tier gratuito o quizás son LLMs que no son tan potentes y pueden ofrecértelo. Así que para este caso vamos a usar uno de esos servicios que se llama Grok. Y no estoy hablando de Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk. No, Grok con Q, su primo tonto. Con Grok tenemos un tier gratuito muy generoso de Whisper que vamos a poder utilizar sin poner tarjeta de crédito ni nada. Vamos a la página web, nos registramos y podemos generar una API key y utilizarla. Y entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer que OpenCloud nos entienda cuando hablamos? Y ahora ya teniendo esa API key, vale, pues muy sencillo, y en esto se va a basar todo el vídeo. Para hacer que OpenCloud aprenda algo simplemente hay que decírselo. Pero a veces diciéndoselo la IA puede alucinar y no hacer bien las cosas y tener que hacer demasiados reintentos o bueno, no poder hacerlo bien. Entonces, para ir a tiro hecho, vamos a utilizar las skills. Las skills básicamente son ficheros MD de texto donde documentan el proceso de cómo hacer ciertas cosas. De este modo, la inteligencia artificial ya no se va a inventar nada porque tiene una referencia de cómo hacerlo. Es básicamente como si accediese a la documentación, pero es una documentación más estructurada, más colapsada, resumida, para que lo entienda rápidamente y sepa utilizarlo sin muchos otros líos. Entonces yo me he puesto a buscar skills en skills.sh, que es una web de Vercel donde recopila skills de código abierto. Ojo, cuidado, porque aquí podemos encontrarnos de todo y podemos encontrar skills maliciosas que intenten robarnos nuestras API keys, así que mucho cuidado por favor. Aunque hemos configurado el bot con una capa de seguridad, se me puede haber algo que se lo salte. Revisad siempre bien las skills que utilicéis, ¿vale? Tenéis que mirar con cuidado. Dicho esto, yo he encontrado una skill de Grok, así que lo que le he dicho es: OpenCloud, apréndete esta skill de Grok y a partir de ahora, cuando te hable por audio, me lo vas a transcribir y lo vas a entender. Ya está, no le he dicho nada más. Y en efecto, se lo digo y me dice, ojo importante, gracias a nuestra configuración de seguridad, que guarde la API key en el fichero bash. Me enseña cómo hacerlo y yo cojo, abro el fichero, guardo la API key y recargo el fichero. Y con esto ya accede directamente allí, no se lo tengo que pasar por el chat, sinceramente prefiero hacerlo así, y así tampoco se envía ni por el chat ni a ningún LLM esa API key. Y como veis, después de un rato, no es que sea lo más rápido del mundo el Química 2.5, pero ahí lo tenemos, ya funciona y yo le mando un audio y me entiende. Dice la contraseña que le he mandado en el audio, o sea, quiere decir que me ha entendido perfectamente. Después de esto, lo que voy a hacer es añadirle un modelo más, porque quiero un modelo para cuando tenga que programar y tenga que hacer cosas más pesadas, y esta vez he decidido que será el Codex 5.3. Entonces, para añadirlo me voy a la terminal y pongo este comando: OpenCloud Models Auth Login, y le pongo ahí lo de OpenAI Codex. Y con esto ya me da un enlace para hacer OAuth con mi suscripción de ChatGPT y ya tener acceso a Codex. Entonces, vista esta parte del vídeo, ya tenemos acceso a un modelo aparte del nuestro, que es potente también para programar, y tenemos acceso al hecho de poder hablarle por audio. Perfecto, ahora ya con estas comodidades vamos a ver cuál sería esta automatización que quiero hacer. Y es que también mencioné algo parecido en un vídeo anterior, solo que ahora es más sofisticado y más enfocado a mi negocio. Os explico. Tengo muchos guardados en Twitter. Me gustaría poder recopilarlos y analizarlos lentamente porque tengo muchas cosas guardadas y creo que muchas son útiles para subir vídeos al canal. Entonces me he querido montar una automatización que, bueno, podía haberla puesto diaria o semanal, pero le he puesto que yo la pueda accionar cuando yo quiera. Y esto lo que hace son varias cosas, os explico. Primero, obtiene un perfil de mí, de cómo soy, de cuáles son mis gustos. Esto es gracias a todos los vídeos que he ido subiendo durante todo este tiempo. Como los tengo almacenados en Notion como títulos de guión, pues ya sabe los vídeos que he subido. En base a eso se va a mis guardados de Twitter, que también están mis gustos. Pero claro, ahí hay un montón y tiene que elegir cuál sugerirme a mí. Eso vamos al siguiente punto. Para elegir qué es lo que sugerirme para hacer de próximo vídeo, porque sí, esto es para poder gestionar todas las ideas que tengo para mis próximos vídeos, se basa en una cosa, y es que sabe buscar trends. Le digo, de las cosas que yo te he pasado, mira a ver qué es lo más candente, lo más hablado en Reddit, en Twitter también. Incluso creo que también tiene un poco de acceso a Google Trends. Y con esto, sabiendo los trends de cada cosa, ya puede deliberar
en base a los trends y a lo que me gusta a mí, cuáles pueden ser las siguientes ideas para próximos vídeos. Y no se queda ahí solamente, porque vale, me sugiere 3 ideas, o bueno, las que queramos decirle, yo he puesto 3, y aparte de justificármelo, cuando yo quiero desarrollar una idea en concreto, se lo digo, vamos a desarrollar esta, y se pone a buscar información, porque puede buscar en Google también, y lo importante es que me genera un guión en Notion, y ojito, en base a lo que ha aprendido de mí, porque como tiene todos mis guiones, sabe cómo hablo. Y con esto me genera una base de guión que obviamente lo tengo que revisar, tengo que cambiar cosas, a veces lo hace muy corto, ¿vale? No escribo mis guiones con inteligencia artificial, pero sí que me da una idea de cómo puedo hablar y afrontar este contenido, ¿vale? Son más unos pasos de storytelling que un propio guión. Pero la clave está ahí, ya tengo un proceso completo de validación de idea de vídeo hasta la creación de su guión. Y todo esto en un momento y de forma muy sencilla. Así que voy a enseñaros cómo lo hago para que cojáis ideas para vuestras propias automatizaciones. Así que lo primero, lo más importante, vamos a conectar la API de Twitter. Y es que creo que antes estaba capada o era de pago, pero bueno, recientemente han actualizado todo el tema de la API de Twitter y ahora es muy accesible y yo de momento no he tenido que pagar nada. Para usarla vamos a ir a la zona de Develop de Twitter, tienen ahí una consola de administración y aquí vamos a crear y gestionar las API keys. Tenéis que crear todas, exactamente todas. No os preocupéis si se ve alguna API key, las he cancelado después de hacer el vídeo, tranquilo, he tenido que reconfigurar todo. Pero bueno, copiad todas las API keys y lo que vamos a usar también, a ver quién lo sabe, exactamente, una skill. Y en este caso he encontrado una skill de Twitter que me ha gustado, hay muchísimas, pero bueno, yo os dejaré todas las que he utilizado por si os sirve de algo. Y en esto más de lo mismo, le paso la URL de la skill, le digo que se la aprenda y claro, luego le digo que necesita los tokens. Y ahí he tenido que preguntarle porque no sabía cuál era cada token, porque es que hay como 4 o 5. Pero bueno, me lo ha explicado, los he puesto en el fichero, los he cogido y también ha estado un ratillo, pero ya tiene acceso a Twitter. Perfecto, ya puede verme los guardados. Fenomenal. Vamos a pasar a la siguiente interacción, los trends. He encontrado una skill de trends que no necesitas ninguna API key y te busca, como ya he dicho, en Reddit, Twitter, te busca en todo. No sé muy bien cómo funciona sin API keys, pero la verdad es que funciona y es una maravilla. Así que esta es sencilla, esta le dices que la instale y que se la aprenda y se la aprende y ya está. Vamos a la siguiente. La siguiente es la de Notion, para que tenga acceso a todos mis guiones y también me pueda crear uno nuevo. Esta también es muy fácil, ¿vale? También una skill en concreto que encontré, se la aprende y necesita la API key. Para la API key vamos a ir a la zona de desarrolladores de Notion, os dejo enlaces como siempre, y aquí vamos a crear una integración, ¿vale? Hay dos tipos de integraciones, nosotros podemos crear la sencillita, no hace falta crear una aplicación, no es necesario, y al crearla aquí nos aparece el API key, como siempre, copiamos, pegamos donde nos diga nuestro OpenCloud, que ya sabe que no le tenemos que pasar esas API keys y que tienen que ir directamente al sistema, así que se lo ponemos. Comprobamos y ya tiene acceso a Notion. Vale, una cosa menos. ¿Qué nos queda? Bueno, realmente ya no nos quedan skills por configurar, nos queda ahora pasarle todo el prompt bueno para que haga todo este ciclo que os he explicado, ¿vale? Y yo esto que os he explicado me he ido a ChatGPT, sí, a ChatGPT, aún lo tengo y a veces lo uso, fijaos. Y claro, se lo he explicado, le he dado detalles en qué parte tengo los guiones de que escribo en Notion, le he explicado todo un poco, ¿vale? Como he podido y le he dicho que me genere un prompt bueno para OpenCloud para que haga exactamente eso que os he dicho. Y bueno, me ha generado un textaco que, ojito, no podéis pasar tanto texto por el chat de Telegram porque no lo permite, así que lo he puesto en un TXT y le he dicho que se lea ese TXT. Ya está, un archivo de texto normal y corriente, y se lo ha leído. Y en principio se lo ha aprendido. Así que voy a probarla. Le digo que la accione, en efecto se pone a buscar, me busca en mis guardados, contrasta con la API de tendencias que hemos mencionado antes, y ya cuando lo tiene todo me sugiere. Y como veis aquí me ha sugerido 3 cosas. Y la que me interesa y que probablemente sea un vídeo pronto, espero, si tengo tiempo, es la del servidor de Hytale. Y es que sí, lo tengo pendiente, tengo que hacer un vídeo de cómo hacer un servidor de Hytale. Ya lo sé, y ya me lo ha recordado esto. O sea, próximamente será de las cosas que voy a hacer, ¿vale? Dadme tiempo. Pues perfecto, o sea, esto encaja perfectamente en lo que quería y ya lo tengo, así que le digo que me escriba el guión en Notion. Y bueno, aquí tengo que decir que no me esperaba algo más completo, ¿vale? Como ya os he dicho, parece más una guía de storytelling del vídeo que otra cosa.
Imagino que para estas cosas ahora le podría decir que utilice Codex, que tiene más ventana de contexto, y aunque está hecho para programar, podría sugerirle que lo utilizase para escribir este guión. Y bueno, si quisiera gastar dinero de verdad, porque todo esto me está saliendo relativamente gratis o barato, le podría pedir a Opus 4.6 que lo hiciese, ¿vale? Pero es un modelo bastante más caro, no tengo la suscripción esta de Cloud y no lo he visto necesario. Y con esto tendríamos el ciclo completo, pero no solo se queda aquí, sino que puedo ahondar más. Le puedo dar permisos en GitHub y enseñarle cómo funciona mi blog, y en base a lo que ya tenga escrito, una vez recorrija todo, porque tendría que recorregirlo todo y grabar, porque me gusta primero grabar, le diría que me hiciese el blog. Y así es, el blog lo hago después de grabar. Y es que no lo tengo, ¿vale? No lo he hecho esa automatización, pero se me ocurre que cogiendo el guión y el transcript del vídeo que genere, le puedo decir que me escriba el blog. Pero que lo haga automáticamente, que tenga permisos en GitHub y me haga una pull request con los cambios. Porque sí, mi blog está en GitHub, ¿sabes dónde iba a estar si no? Es otra cosa que seguramente acabe implementando. Pero bueno, no quiero enrollarme más, coged todas las ideas que queráis para vuestros negocios, dejadme en los comentarios a ver qué automatizaciones estáis haciendo vosotros, me interesa saber porque quizá aprendo algo que yo no sé. Incluso si creéis que esto se puede mejorar o se puede hacer de diferente manera y mejor, dejádmelo, quiero saberlo, quiero escucharos. Esto ha sido todo por mi parte, por parte de hoy. Si queréis un vídeo en concreto de otra automatización, también lo mismo, dejármelo que yo os voy a leer. Y por mi parte, poco más. Agradeceros si habéis llegado hasta aquí, porque habéis escuchado toda mi voz, toda esta turra. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias y nos vemos. Hasta otra.